Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Aprendí el valor de tu camino. Contigo aprendí que prefiero estar cerca de tu amor. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar. Buenas noches, que el Señor bendiga sus vidas. Dice que Olguita Sánchez, ya la tenemos por aquí. Bienvenida, hija, Dios te bendiga. Un abrazo muy grande, Olguita. Si está por ahí Gerardo, me le hace un abrazo también. Yo sé que no le va a costar mucho darle un besito a Gerardo, entonces ahí nos bendice a Gerardito, ¿verdad? Elena Rojas, de igual manera, hija, Dios te bendiga, bienvenidas. Y por ahí está el Jorgito. Bueno, sí, también lo veo conectado en otro dispositivo. Supongo que los dos están conectados, pero en teléfonos diferentes, entonces está bien. Tengo al siervo hermano Demar Carballo, si está por ahí hermana Francis también, un abrazo muy grande. Y sin olvidar nunca, porque nunca nos olvidamos de hermana Alicia, hermana de nuestra hermana Francis. Así que un abrazo muy grande por allá donde estás, Alicia, sea cual sea el momento en el que llegues a ver esta transmisión. Lady Molina, bienvenida, hija, Dios te bendiga. Si está por ahí Josué, si está Mateo, un abrazo para ellos. Mi señora madre, bienvenida madre, gracias por estar con nosotros esta noche. Jorgito Camacho, ya lo mencioné. Ana Cecilia Ugalde, bienvenida, hija, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Y Yelena Medina. Yelena Medina es la esposa de nuestro hermano Julio Morel. Sierva, ¿cómo están por allá en Honduras? Ahí la vi
en estos días las actividades de desfiles del 15 de septiembre. Me parece que vi a su hijo ahí a la par de un alcalde, una cosa así. Cuénteme cómo está la obra, escríbame por ahí, hija, cómo va la obra, cómo va todo, y nos saluda ahí. También un abrazo muy grande también al pastor Julio Morela, donde se encuentra. Yolanda y Steven. Dice que ya llegó Yolandita, bienvenida, hija. Si tiene por allá Josecito, me le da un abrazo, me le da la bienvenida, ¿verdad? También tenemos por ahí, me dice mi esposa, Steven. Gracias, Steven, por estar aquí. Un abrazo muy grande, hijito, Dios te bendiga. Por ahí tiene que venir también, si está Magali por ahí, si está la familia, también me lo saluda. Ahí me van diciendo, por favor, porque siempre nos interesa conocer, porque vemos los dispositivos. Aquí en la lista vemos dispositivos, pero no vemos personas. Entonces, tal vez detrás de un dispositivo hay dos o más, entonces ahí nos lo hacen saber para tener la noción de cuánto sabemos. Hoy necesito mucha interacción de parte de ustedes, hoy y la próxima semana. Vamos a ver, depende cómo nos vaya hoy y depende qué tanto logremos avanzar hoy. Tendríamos que repetir este mismo programa, pero ya para el programa número 46, es decir, el próximo lunes, si el Señor lo permite. Y así sucesivamente. Hoy vamos a tener preguntas y respuestas. Les dije en el anuncio que pasamos, no me creo absoluto y estoy seguro no tengo todas las respuestas, pero tengo toda la buena intención de que cada una de esas preguntas lograr ir a la Biblia, ser muy transparente con cada respuesta y que usted crezca. La idea de preguntar es que, vamos, yo los conozco, tenemos años de estar caminando juntos, tenemos años de estar juntitos acá en Ministerio Vida Internacional, pero estoy seguro que hay todavía algunas dudas que hay en el corazón de los hermanos que hayan nacido, que nacieron en estos días o que han estado ahí guardadas, comentarios que necesiten hacer, cosas que van a aportar. Ojo. Comentarios que vayan a aportar para el crecimiento de todos dentro de la iglesia y que vayan a significar una pregunta que de verdad nos interese para el crecimiento de todos. No me vaya a preguntar qué número salió a las 12. No me vaya a preguntar si será que el fulano de tal se va a lanzar a la presidencia. Ustedes me entienden, ¿no? O sea, preguntas coherentes que vayan dentro del lineamiento bíblico para poder entonces ir a ellas, comentarlas, ¿cierto? Y para eso estamos abriendo este espacio. Como les dije, normalmente soy yo el que, pues de ahí, entrega el mensaje de la palabra del Señor. Ya eso va a cambiar muy poco. Les dije uno de estos lunes atrás, ya estamos formando predicadores y ministerios afines. Esto lo estamos haciendo en la escuela ministerial que estamos llevando cada martes, ¿no? La mayoría de ustedes, muchos de ustedes están aquí, estamos formando predicadores, ya vimos hermenéutica, estamos viendo homilética y ya vamos con mucha practicidad, ya vamos entrando a los tipos de sermón, y todo esto que nos va a ayudar muchísimo para poder formar predicadores y que un día no solo yo sea el que esté de este lado. Pero bueno, siendo que por lo pronto soy yo, normalmente nos dedicamos a yo entregar un mensaje de la palabra y usted escuchar de aquel lado. Ahora voy a necesitar que usted busque sus preguntas, pregunte lo que usted escuchó que alguien necesitaba preguntar para que pueda llevar una respuesta, etcétera. Hoy voy a necesitar que abran el corazón, que desempolven la libreta, que tomen lápiz, que tomen papel y vamos a tratar de participar todos en este programa, ya nuestro programa número 45, a Dios gracias, de Conectados con el Cielo, y pues que el Señor se vaya encargando de hacer el resto que Él quiere hacer. Por lo pronto nosotros nos encargamos de sembrar la palabra, venir a la Biblia, es lo único que nos mantiene y que nos sostiene de pie. Mire hermano, lea todos los libros que usted quiera leer, tenga todos los comentarios bíblicos que usted quiera tener, tenga su biblioteca llena de compendios, de enciclopedias, de lo que sea, pero si no está yendo usted a la Biblia, de nada sirve y de nada vale. Recordemos que por sobre todo lo que existe, la palabra de Dios es la autoridad suprema. Esto está clarísimo, lo entendieron grandes hombres de Dios desde que se fue escribiendo este libro maravilloso. Lo entendieron hombres como Martín Lutero, por ejemplo, que en las cinco solas que nacieron producto de las 95 tesis que pegó allá en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Una de ellas es la primera, dice sola scriptura, es decir, bien, de latín, escribió en latín, solo la palabra. Solo la palabra de Dios es la autoridad suprema. Entonces, quiero decirle con esto que la Biblia para nosotros es nuestro manual, nuestro instructivo, es lo que nos adiestra, lo que nos enseña.
es viva en sí misma, tiene mucha capacidad en sí misma, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Siempre me gusta decirles cuando estamos en nuestro tiempo de servicio que si la Biblia es la palabra de Dios, entonces cuando la Biblia habla, entonces Dios habla. Así que por el momento será esto. Vamos a orar. Ya creo que tenemos la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Participe, pregunte, porque si no pregunta, entonces vamos a tener que interrumpir el programa para entregar entonces un mensaje diferente de la palabra del Señor. Y no es la idea. La idea es abrir este espacio para usted. Pastor, ¿y por qué no lo hace los días de culto? Porque es una modalidad diferente, es un servicio más general. Siempre tenemos un servicio más general los domingos, entonces hay cosas que en estos espacios es que se pueden tratar y se pueden abordar. Así que el Señor los bendiga nuevamente a todos los que se están conectando, a todos los que están por ahí. Así que vamos a orar para permitirnos en esta noche poner todo lo que en adelante vamos a hacer y a decir en las manos del Señor y que el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Así que oramos entonces, y ahí donde está le pido a usted cierre sus ojos y permitamos orar así. Padre, en esta noche queremos agradecerte con mucho respeto, con mucho temor y temblor a tu presencia. Venimos a pedirte, Señor, esa guía de tu Espíritu Santo y pedirte como siempre lo hacemos. Espíritu Santo, muéstranos lo que no hemos visto, enséñanos lo que no sabemos, explícanos lo que no entendemos. Todo a través de la bendita Escritura, la palabra de Dios. Hoy venimos con el corazón hambriento, venimos con mucho deseo de poder, Señor, entonces nosotros abordar a través de las páginas de la Escritura y poder entonces, Señor, despejar las dudas, las incógnitas, esas inquietudes que están en el corazón de tus hijos. Tú dijiste, Señor, que tú tenías que irte, pero que vendría un consolador, el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros, en nosotros, y que a la verdad nos enseñaría también todas las cosas. Necesitamos tanto la guía de la palabra de Dios, necesitamos tanto la guía del Espíritu Santo, que por eso venimos a este tiempo. Somos creyentes conscientes, gente consciente de la máxima necesidad que tiene la iglesia en este tiempo, y es venir a la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios respuesta, consuelo, edificación para alimentar nuestra fe y crecer en Cristo. Padre, ese es el propósito de esta noche. Así lo pusiste en nuestro corazón y lo haremos cuantas veces sea necesario y tú nos lo pidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a ver, tenemos a Osquitar Corello. Osquitar, bienvenido, hijo, te queremos mucho. Gracias por estar aquí. Un abrazo muy grande. Yo un saludo muy grande a la familia. Y yo estoy seguro que allá está el Señor tratando con ustedes y aquí tienen casa, ¿verdad? Como siempre se los hemos dicho. Dice que tenemos a Alexander Brenes, supongo que por ahí está Juliet también y Michael, Dios los bendiga. Ahí nos van comentando, hermana Maggie Castrillo, bienvenida hija, Dios te bendiga, y todos los que estén en la familia ahí nos van levantando la mano, ¿cierto? Vamos a ver. Comentarles lo siguiente. Bueno, ahí tenemos a Sarita Delgado que está por ahí detrás de cámara también. Miren, primera de Timoteo, yo quisiera leerles esto porque los que están con nosotros en Escuela Bíblica me escuchan mucho hablar no solo de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, sino a la enseñanza de algunos apóstoles a sus discípulos también. En este caso, lo que Pablo enfatizaba a Timoteo, siendo que Timoteo era un pastor que estaba siendo formado y que ya tenía algunas aptitudes desde muy joven. Por eso Pablo dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Pero Pablo encuentra en Timoteo un afín, un muchacho, un jovencito que tiene todas las aptitudes, todas las capacidades dadas por Dios para ejercer un ministerio pastoral poderoso. Y Pablo se encarga entonces de formarle, ¿no? Y de las cosas importantes que en algún momento Pablo pudo haberle dicho a Timoteo y pudo haberle enseñado, consiste en que Timoteo aprendiera efectivamente a interpretar, a ir a la palabra del Señor, y a través de la palabra del Señor por así poder hacer un buen trabajo pastoral. Acordémonos que si Timoteo iba a ser un pastor muy joven, enfrentándose a gente que ya tenía una cultura religiosa de antes
y que habría que corregir tantas cosas que estaban mal, porque el evangelio vino a cambiarlo todo. El mensaje del evangelio vino a cambiar el contexto cultural, el contexto social, el contexto religioso de la Palestina de aquel tiempo. Entonces era todo un desafío ser pastor en los tiempos de la Palestina en que Jesús recién había estado en la tierra. Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3 y verso 16, Pablo le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa que el Señor es el autor. Pedro decía que tenemos la palabra profética más segura porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice que la palabra es inspirada por Dios. Pedro dice que la palabra fue inspirada y que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo independientemente. Recordemos que una de las doctrinas más fuertes que tenemos en la iglesia es la doctrina de la triunidad divina o de la Trinidad divina. Es decir, no importa, Dios, Cristo, el Espíritu Santo terminan siendo lo mismo en esa razón y en esa función. Así que Pablo entiende esto y le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿De acuerdo? Porque la gente no conocía lo que iban ahora a vivir como estilo de vida en el evangelio, para redarguir, porque la gente venía con muchas malas costumbres, con muchas malas influencias, y tenían que ser convertidos definitivamente a través de la obra del Espíritu Santo para que puedan entender este evangelio. Y no solo eso, dice para redarguir y para instruir en justicia. Pablo está diciéndole a Timoteo: cuando tengas alguna bronca, discúlpeme en este tico refinado, cuando tengas alguna bronca, cuando estés metido en el problema, cuando ni usted ni ninguno de los hermanos saben ni entienden qué está pasando, ni tienen respuestas para eso que está pasando, la solución es una: venir a la Biblia, orar al Espíritu Santo y venir a la Biblia. Pastor, pero a mí me cuesta mucho porque hay cosas que yo no entiendo y vengo a la Biblia y no sé, siento que me bloqueo, siento que no retengo, siento que... Sencillo, tal vez será porque estás comenzando mal. Acuérdese, Santiago decía: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, vamos a ver, no tengamos vergüenza de preguntar a Dios y de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Todos a lo largo de nuestra vida, sea muy corta o sea muy larga, todos necesitamos explicaciones, porque todos tenemos dudas, todos necesitamos aprender. No todos, por mayores que seamos, tenemos todas las respuestas que se supone deberíamos tener. Aquí entra un poco la tolerancia, ¿no? Yo lo vivo con mis hijos, hay cosas que ellos preguntan y que yo sé que para la edad que tienen ya deberían saberlo. Y me molesta cuando usan ese tiempo efectivo para aprender lo que de verdad amerita en otras cuestiones que no tienen tanto provecho. Y me molesta. Pero también hay preguntas que hacen que yo sé que por la edad que tienen y el entorno en el que están, es muy difícil que tenga esa respuesta. Entonces ahí vengo yo con toda la paciencia y les digo: ok, esto es así, así y así. Da lo mismo el Dios. Nosotros en el evangelio, en este caminar cristiano, tenemos que entender que hay cosas que no te entendemos absolutamente, que no manejamos en su totalidad y que necesitamos entonces la guianza del Espíritu Santo para poder entonces nosotros esclarecer las dudas que tengamos. Por ahí nuestros abuelos decían que el que pregunta pues llega a Roma. Yo siempre he dicho, y tengo la costumbre de decirlo, los que están conmigo en escuela ministerial lo saben: ninguna pregunta pasa desapercibida. Es decir, ninguna pregunta puede tomarse como una pregunta sin sentido. Todas las preguntas, aún la más pequeña de la pregunta, puede llevar a grandes respuestas. Ok, entonces vamos abriendo el panorama. Ya con esto entenderán que la intención del apóstol, la intención de Jesús, la intención de los grandes hombres siempre fue delegar a aquellos que iban a quedar y hacerse al mando para seguir enseñando la palabra de Dios. Nuevamente, Pablo, leo para usted lo que Pablo decía a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el libro, también en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, pero esto ya va a ser en el capítulo 4 y en el verso 16, Pablo le dice más o menos esto. Si quiere, leo desde el verso 6 para usted. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Si Pablo está diciendo tienes que enseñar, es porque hay alguien que necesita aprender.
Lo que pasa es que nosotros, los que Dios nos puso al frente de la obra, a desarrollar ese trabajo, somos los que tenemos la responsabilidad de ir con Dios a aprender para venir a enseñarle a usted. Y en el proceso de enseñarle a usted, de una u otra forma, también nosotros nos aprendemos. Yo tengo, no sé dónde lo saqué, dónde lo aprendí, a quién se lo escuché o si fue yo mismo el que en algún momento lo deduje, pero yo sé que el que enseña aprende dos veces. Entonces nosotros los que estamos al frente tenemos la responsabilidad de enseñar. Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña nuevamente. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que enseñar, significa que ya Timoteo tenía lo necesario para enseñar entonces. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. En otras palabras, lee, exhorta y enseña lo que aprendiste. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hablando de la iglesia. Y termino con esto. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Voy de nuevo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La Biblia es un paraguas. La Biblia nos protege, nos cubre, nos guarda de lo que está cayendo afuera, ¿cierto? Y mientras estemos bajo ese cobijo, yo creo que todo podemos sacarle el mayor de los provechos y vivir bien esta vida tan corta que el Señor nos dio y de la que tan poco tiempo nos queda, porque para nadie es un secreto, Cristo viene. Muy bien, dicho esto, y mientras le doy chance, quiero que alguien me haga una pregunta, me extiendan alguna de las preguntas que tienen a ustedes ahí preparadas. Si no, voy a agarrarme sobre esta temática que vengo para enseñarle y decirle 3 principios de vida cristiana que hace días quiero enseñarle por ahí y que entonces quiero poder llevarlo hasta sus corazones. Voy a darle a usted 1 minuto de tiempo para que usted formule su primer pregunta y me la haga llegar, por favor, mientras yo me voy ubicando en esto, porque dependiendo de cuántas preguntas tengamos, así pues el programa se va a extender o se va a hacer más chico. Vamos a ver. Jorge Camacho, la mujer que menciona Apocalipsis capítulo 12 y verso 14, ¿cuál es? Vamos a ir entonces a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, verso 14. ¿Han dado por Apocalipsis entonces, Jorgito? Ok, leamos desde el capítulo, vamos a ver. Aconteció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y con su cabeza, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ponga atención. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Imagínense una mujer que está a punto de dar a luz, está en proceso de parto, como se dice popularmente, ya rompió fuente, ya dilató, y en ese momento, cuando vienen las contracciones más fuertes, pues no todas las mujeres, hay unas que son más valientes que otras a la hora de dar a luz sus hijos. Hay muchos testimonios de mujeres que dicen que no les dolió ni les costó mucho parir a sus hijos. Hay otras que dicen que fue un calvario pasar por cada uno de los partos. Algunas mujeres que tienen 1, 2 y 3 hijos dicen que cada uno de los partos fue diferente.
Hay algunas que dicen que el primero olió menos, el del medio olió más, el pequeño no olió y así sucesivamente. Entonces, cuando la Biblia señala que esta mujer está gritando, ¿no? Está encinta, clama con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, es decir, el hijo ya va a nacer, en la angustia de ese alumbramiento. Necesito que tenga esa figura en su cabeza y ahora guárdela ahí. Y estando encinta, verso 13, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Ya ella usted va deduciendo, Jorgito. Acuérdese que no podemos agarrar el último texto o solamente el texto que tenemos. Para poder entender el verso 14 tenemos que ir al verso 1. Y si todavía desde el verso 1 no tenemos una idea, tenemos que irnos entonces y pasar al capítulo anterior y así sucesivamente. En este momento tenemos la bendición, tenemos ¿cómo lo puedo decir? Tenemos la oportunidad de encontrar desde el capítulo 12 la respuesta que vamos teniendo. Inmediatamente al panorama de la mujer dando a luz y por los detalles que la Biblia nos está mandando, como por ejemplo, ella da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Tenemos que entender que esta mujer tiene algo que ver con Dios. No es una mujer fuera del orden. No es una mujer como la gran ramera, por ejemplo, que nos va a aparecer también en Apocalipsis. Esta mujer sí tiene que ver y está relacionada directamente con Dios. Para poder entender, porque acuérdense que la Biblia, cuando Dios da una revelación, muchas veces usa metáforas, usa figuras, usa ejemplos, toma mujeres, toma hombres, toma mujeres, toma símbolos, toma animales, toma cuestiones que la gente pueda comprender. Para poder entender lo que está pasando, en este episodio tenemos que primero haber entendido lo que pasó en el Génesis. El hombre peca y viene la promesa, Génesis 3:15 o 17, no sé a cualquiera de los dos estamos, no soy exacto, no lo preciso en ese momento. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Aquí hay un pleito aquí hay un pleito de simientes, ¿no? Entonces dice, y ella dio a luz un hijo varón, y este hijo varón regirá con vara de hierro a las naciones. Solo hay una persona, solo hay un hijo varón que pueda entonces tener la capacidad de regir a las naciones, y es Cristo. Acordémonos que Cristo vino de una mujer, pero en este momento la Biblia nos está hablando de la genealogía, nos está hablando de la estirpe, nos está hablando de la simiente de la mujer. Ya vamos entendiendo. Verso 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días, pues hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Mire, desde el momento en que usted escucha que este dragón con su cola arrastra la tercer parte de los ángeles ya usted entiende quién es. Ezequiel nos dice exactamente lo mismo. Yo te vi, lucero de la mañana, caer, ¿de acuerdo? Y con su cola, dice la Biblia, arrastró la tercera parte. Aquí está hablando del diablo. Entonces estamos hablando de la simiente y de la acción de Satanás, el proceder de Satanás contra la simiente de la mujer, que en todo caso es el plan de Dios. Esta mujer viene a llamarse Jerusalén, viene a llamarse Israel, viene a llamarse el pueblo de Dios, que del pueblo de Dios, siendo la simiente de la mujer, nace el Mesías que regirá el mundo, el cual Satanás intenta destruir todo lo que pasó a lo largo de la historia. ¿Sí me entiendes? Voy aquí para ir finalizando, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Recuerde Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer.
entre tu simiente y la simiente suya. ¿A quién le estaba diciendo Dios en este momento y profiriendo Dios esta palabra? Sobre la serpiente, que en aquel momento estaba en el Génesis. Ahora ya pasamos de dragón a serpiente. Escuche el cambio. Y lanzó fuera el dragón. No dice y la serpiente, coma, la serpiente, el dragón, la serpiente, es lo mismo. El dragón, la serpiente. Y sigue diciendo, serpiente antigua, que se llama ¿quién? El diablo y Satanás. Ahí está. La cual engañaba ¿a quién? Al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora vino la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad ¿de quién? De su Cristo. ¿De quién nace Cristo? De una mujer. Estamos hablando de la simiente, la promesa que Dios da desde el Génesis, donde ya nos nace la promesa de redención, que es Cristo, a través de la simiente de una mujer. Esa mujer es Jerusalén, es Israel, es el pueblo de Dios, de donde nace nuestro Cristo. Sigue diciendo, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hay que poner... está muy bien tu pregunta, porque la Biblia está llena de muchas figuras y originalmente fue escrita para una, vamos a ver, ¿cómo lo puedo decir? Para una generación muy diferente a la nuestra y para un público, para un auditorio diferente a como lo somos nosotros. Entonces tenemos que entender que en el momento que Dios permite que la Biblia se escriba en aquel entonces, también Dios ya había determinado que eso mismo fuera perfectamente aplicable para nosotros y que a nosotros aún hoy nos funcionara. Lo acabamos de leer con Pablo a Timoteo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, Jorgito, ahí está. ¿Quién es el dragón escarlata? La serpiente, ya la misma Biblia te lo dice, es Satanás, el diablo, el engañador. ¿Quién es la mujer? La simiente de la cual Dios habló, de donde iba a nacer el Salvador del mundo, Jesucristo. Y esta simiente viene de un pueblo en particular, que es el pueblo, la nación de Israel. Que de hecho la nación de Israel juega un papel importantísimo en todo el Apocalipsis. Toda la guerra de Gog, Magog y todo lo que se está dando alrededor de la nación de Israel es importantísimo para poder entender cuál es exactamente el plan de Dios. Esa es la respuesta. Entonces es un poco larga porque hay que leer, no podemos simplemente decir es esta y listo, el que sigue. Hay que leer un poquito más. En esta ocasión, como se lo dije hace un rato, tuvimos pues ya la oportunidad de encontrar el eslabón, el hilo conductor desde el mismo capítulo 2 en el verso 1. Hay casos en la Biblia donde tenemos que ir mucho más atrás. Por ejemplo, si no entiendes las últimas figuras del Sermón del Monte, del Sermón de las Bienaventuranzas, tenés que irte atrás y atrás y atrás y atrás y atrás para lo que lo puedas entender, porque el Sermón de las Bienaventuranzas, por ejemplo, es un compendio, es un sermón que duró por lo menos sus 3-4 capítulos. Entonces, para poder entender el último verso del último capítulo, si no lo entendimos, tenemos que ir retrocediendo para poder entonces entrar en lo que hemos conocido, ustedes que están conmigo en Escuela Bíblica, el contexto en el cual se está hablando. Recuerden que la Biblia toda está escrita para alguien, en un lugar específico, en un momento específico, para alguien específicamente. No fue escrito para nosotros no estábamos ahí. Pero como ya la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar y es viva y eficaz y todo lo que usted sabe que pasa, entonces perfectamente aplica para que nos alumbre a nosotros en este tiempo. Por eso, razón tenía el salmista de decir en el Salmo 119, 105, sí, 105, estoy claro, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, ¿hay alguien que tenga alguna otra por ahí, mamá? Por el momento no. Por el momento no. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Si no, necesito que vayamos a ver un par de cosas aquí que tienen que ver con vida cristiana, que me interesa también muy bien.
Les doy un momentico más. En todo caso, también vayan preparándose porque es muy posible que para la próxima semana tengamos un tiempo abierto para que alguien tenga sus preguntas. Sus preguntas para poder entonces abordarla aquí con ustedes. Gloria a Dios. Igual, Jorgito, no lo que es nada más. Correcto, exactamente. Esa es, Jorgito. Pues decirle, la novia es la iglesia. Recuerda que la novia es la iglesia. La mujer que habla Apocalipsis es el pueblo de Israel. Pueblo de Israel del que nació un niño, Cristo. ¿De acuerdo? Así. La novia sí somos nosotros. La novia sí somos nosotros. En la Biblia aparecen, ya que usted lo menciona, Jorge, en la Biblia aparecen figuras de la novia dos ocasiones. Tanto la iglesia, nosotros, la novia del Cordero. Pero también aparece en la Biblia una figura a semejanza de novia. Juan decía, y vi yo la nueva Jerusalén descender del cielo como una novia. Hay gente que ha dicho que la novia de Cristo es la nueva Jerusalén. Eso es totalmente incorrecto. La novia de Cristo es la iglesia. ¿De acuerdo? Estamos esperando a nuestro amado. Estamos esperando a nuestro Señor, a nuestro amado, al amado nuestro, ¿cierto? Pero cuando la Biblia se refiere a la nueva Jerusalén como una novia es porque como viene de bella, de preparada, de linda, de hermosa para poder cumplir el plan que Dios había tenido desde hace mucho tiempo. Acuérdense que dentro del plan de Dios está lo siguiente. Por eso yo creo en un Dios de nuevas oportunidades, porque lo primero creado falló, entonces Dios lo va a volver a crear todo desde cero para volver nuevamente desde el principio a hacer esta vez lo que Él quería y lo que siempre Dios quiso que pase. Por eso en los capítulos finales de Apocalipsis vemos cielos nuevos y tierra nueva. Dice que fueron creados cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando ya los cielos fueron creados nuevos y la tierra fue creada nueva, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, vi la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido, ¿verdad? Entonces la mujer, Jerusalén, el pueblo de Dios, la novia, la iglesia, nosotros, y la figura de la novia en la nueva Jerusalén es solo una figura, un ejemplo de su belleza y de su prestancia, de cómo viene lista para su marido. ¿Qué más? Tráeme más agua, Simon, por favor, te agradezco. ¿No tenemos más? No, mi mamá. Muy bien. ¿Qué horas tenemos ahorita? Tenemos las 8:40. Las 8:40, híjole, ya se nos va prácticamente el tiempo. Vamos a 1 Timoteo, ahí mismo en el capítulo 5. Quiero decirle un par de cosas a usted. Dice Timoteo, capítulo 5, verso 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Vamos a hablar, y quiero introducir este tema, o irlo introduciendo de una manera muy puntual. Si alguno de casualidad tiene otra pregunta, viene, la trae con nosotros y la vamos abordando poquito a poco. Pero mientras tanto quiero que hablemos del respeto entre los hermanos. Diga conmigo, respeto entre los hermanos. Ahora vea. 1 Timoteo dice lo siguiente. Nuevamente vamos aquí. Timoteo está siendo formado como un pastor joven. Por eso le dijo en algún momento que nadie tenga en poco tu juventud. Se lo dice en el capítulo 4, verso 11. En otras palabras, que nadie te menosprecie por ser tan joven haciendo este ministerio. No permitas que nadie te menosprecie. Ahora bien, capítulo 5, Pablo le da a Timoteo algunos lineamientos que como pastor tiene que prescribir a la gente, a los hermanos de la iglesia. Lo primero dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Qué está diciendo? No lo regañes como si tú fueras mayor que él. Al contrario, exhórtale y llama su atención como llamarías la atención de tu Señor Padre. No sé si ustedes recordarán que hay una promesa en Efesios. Esto es un tema para iglesia general. Lo que pasa es que vamos introduciéndolo y nuevamente tendremos que hablar de esto donde tengamos más gente, un domingo muy posible, porque este es un tema maravilloso y hace días lo tengo por ahí revoloteando en el corazón, pero vi la ventana perfecta y entonces lo voy a comentar. Pablo dice, honra a padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiere ver usted a un hijo que le vaya mal,
hay gente que les va mal, hay gente que no levantan cabeza, hay gente que les va de la patada, hay gente que no levantan, pero bueno, hermano, es una cosa tan terrible. Uno dice, ¿qué pasa? Ayunan, oran, se congregan, diezman, trabajan, ofrendan, hablan lenguas, pegan cabezazos pentecostales, aleluyean, remolinean, pierden la compostura, todo lo que usted quiera, pero siguen mal. Hay un detalle que tenemos que cuidar y tiene que ver con el respeto. ¿De acuerdo? Respeto siempre a la persona adulta, eso tiene que existir. Yo recuerdo que hace muchos años en Costa Rica había un anuncio que era como cantadito. Cuando las personas grandes se ponen a conversar, los niños bien educados no interrumpen para hablar. Entonces nos decía en el anuncio que tenemos que aprender a pedir con permiso para poder hablar. Nos estaban enseñando el respeto a los adultos, pero desde la perspectiva dentro del cuerpo de Cristo, el respeto va mucho más allá que solo decir buenos días, con permiso y por favor. Porque hay muchas veces que podemos decir por favor con una hipocresía tremendamente grande. Muchas veces podemos decir con permiso con una arrogancia, una irreverencia totalmente visible. Pablo le dice a Timoteo, al anciano no lo reprendas. Es decir, no te propases con él, pero sí le permite exhortarle. Puedes llamar su atención, pero sin faltar el respeto. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo tal cual lo harías ¿a qué? A un padre o como a alguien que tiene más edad que tú. Quiere ver a gente en la iglesia arruinada, es gente que no respeta. Hay un montón de muchachitos que están creciendo ahora en nuestras iglesias que ya se les olvidó y que no les han enseñado. Si los padres no están haciendo bien el trabajo, tal vez los abuelos podrán colaborar de alguna manera que lo hagan. Pero el respeto es ley. Dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, el respeto es ley. Y ya tenemos como primero este respeto que damos los más jóvenes a los más grandes. Ahora bien, sigue diciendo, a los más jóvenes trátalos como a qué, como a hermanos. El problema es este. Si yo no estoy acostumbrado a tratar bien a los hermanos, menos voy a tratarme bien a la gente que está afuera. En ocasiones regaño a mis hijos y les digo, no es posible que ustedes tengan más tolerancia para con la gente de afuera y con sus amiguitos que con sus propios hermanos. ¿Qué quiere decir con eso? No es posible que la gente de la iglesia se lleve mejor con sus compañeros de trabajo que con las personas de la iglesia. No me cabe en la mente que tengan más amigos confidentes en el trabajo que no creen en Cristo y no son creyentes que hermanos en la iglesia. Ahora, también aquí hay que guardar un equilibrio porque hay gente en la iglesia que usted le cuenta un secreto y délo por sentado que se lo va a saber hasta el presidente Biden dentro de 5 minutos. Porque hay gente en la iglesia que tiene problemas bien serios con chisme. Estoy generalizando, ¿de acuerdo? Pastor, ¿qué? En Ministerio Vida Internacional tenemos gente chismosa. Bueno, chismosos declarados no. Habrán algunos que tienen una semillita de chisme por ahí que la dejamos y oramos para que el Señor trate con ellos. Pero es que hay gente que definitivamente tiene un problema bien serio con chisme. Hay gente entonces que decide o prefiere contar sus situaciones a gente que tiene más próxima, que aunque no son cristianos, se portan como un creyente a la hora de dar confianza, de guardar el respeto al secreto que le están contando y demás. Todo esto tiene que ver con respeto dentro del pueblo de Dios. Porque a la postre terminamos siendo un montón de personas que nos convertimos a Cristo en un momento determinado de nuestra vida y que estamos confiando en los demás como gente, como en nuestra propia familia. Entonces no se vale que en nuestra propia familia nos estemos atravesando el caballo. Entonces vea muy bien, todo lo que Pablo está dirigiendo a Timoteo se lo está dirigiendo como una práctica que Timoteo ya sabe llevar desde su casa hasta la iglesia. Esto nos dice que el respeto se tiene que aprender primero en casa. No me deje a mí la chamba de educarle a sus hijos en la iglesia, hermano. Ni me le venga a dejar a mi esposa el trabajo de educarle a sus muchachos de 12 años en adelante en la escuela que ahora mi esposa abrió para los domingos para ayudarles a ellos con sus enseñanzas bíblicas. Es más, el tico está tan mal acostumbrado a no hacer nada al respecto, porque yo sé que aquí hay muy buenos padres. Aquí hay hombres y mujeres muy preocupados y también sé que hay abuelos que están haciendo un trabajo de padres excepcionalmente maravilloso, porque sus hijos no están dando la talla. Entonces tiene que haber un abuelo pues que todavía quiera salvaguardar la integridad moral de sus descendencias y enseñarles de la mejor manera.
¿De acuerdo? Yo sé que hay de esos, pero también sé que hay personas que suelen dejar la responsabilidad en terceros y cuartos, responsabilidad de crianza que es muy directamente de ellos. Por ejemplo, hay profesores que están dentro del sistema de educación nacional, el MEP, Ministerio de Educación Pública, que están haciendo un trabajo excelente y que me parece maravilloso que lo hagan. Por ahí tenía, no sé, voy a compartirlo tal vez en un rato en la iglesia o en algún momento que volvamos a retomar el tema para irlo repasando, lo voy a mencionar. Cómo la gente ahora lleva a sus hijos a la escuela y pretenden que en la escuela el chiquito le enseñen a lavarse las manos, le enseñen a lavarse los dientes, le enseñen a amarrarse los zapatos, le enseñen a hacer... Es un trabajo que tiene que venir desde casa. Pablo le está dando a Timoteo lineamientos, dando por sentado que Timoteo ya vive así en casa y que es parte del estilo de vida de Timoteo, respetar a los más grandes y respetar a los menores como si fueran sus propios hermanos. ¿Vemos dónde viene el hilo conductor? El hilo conductor del respeto tiene que ver con un estilo de vida, no con un momento de ética o de protocolo mientras estoy con alguien y no quiero quedar como muy maleducado o como muy corrientico, no, sino que es un estilo de vida. No solo para el momento, con permiso voy a pasar, no es solo para ese momento, es que acostumbra a decir con permiso siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos que tener el respeto de los hermanos en sus casas y no en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia la gente no puede decir, con permiso hermano, me permite un momentito? ¿Por qué tiene que ser, páseme esto? ¿Por qué tiene que ser, y por qué esto? Con esa falta de respeto que se ve y que se transpira hasta por los foros. Discúlpenme, pero esto es Biblia, son consejos prácticos. La Biblia aplica para todo, lo leímos. Toda la palabra es útil para enseñar. Y es necesario que aprendamos a sacar la Biblia desde ese contexto religioso, de ese contexto pentecostal tóxico, que nos dice que la Biblia solo es Espíritu Santo, sentir, pelos parados, lengua, oso en blanco, y irme para atrás. No, tiene que ver con practicidad. Pablo decía en el capítulo 4 a los Efesios, anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y si no me equivoco es Hebreos, no lo preciso, discúlpenme en este momento porque no lo preciso, pero Pablo decía, sed santos, el escritor, porque no recuerdo si fue Pablo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces el respeto tiene que ver con la santidad. Sigue diciendo, a las ancianas como a madres. Si trato a los hombres ancianos como a padres, a las ancianas las voy a tratar como a madres, ¿no? A las jovencitas las voy a tratar como a hermanas. Y aquí Pablo hace un señalamiento al que le da énfasis y cambia todo el contexto relacional entre unos y otros. Y Pablo le dice a Timoteo, a las jovencitas como a hermanas. ¿Cómo tratamos a las hermanas? Con toda ¿qué? Pureza. Yo les he dado muchas veces el ejemplo claro de cómo es que nosotros dentro de Ministerios Vida Internacional manejamos nuestra relación entre hermanos y hermanas. Yo estoy de acuerdo en que usted abrace a un hermano y que usted abrace a una hermana. En lo que no estoy de acuerdo es cuando ya la pureza trasciende un límite y ya caemos en el libertinaje. No es lo mismo sentirse uno libre a ser uno muy libertino, porque hay una diferencia muy grande entre la libertad y el libertinaje. El hilo es muy delgado, pero la diferencia es muy grande. Entonces, este asunto de andarnos apretujando y de andar apretujando a las hermanas para nada. Aquí hay señoritas a las que yo jamás en la vida abrazo. Hay personas a las que yo las saludo de la manita. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender que nosotros somos figuras públicas dentro de la iglesia y que todos en la iglesia estamos siendo vistos por todos. ¿Estamos claros? Dentro de la iglesia a todos nos están viendo todos. Entonces imagínese al padre que tiene una señorita en su casa apretujando de abrazo a todas las señoritas de la iglesia. Entonces alguien va a decir, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué anda apretujando a las señoritas de la iglesia? Porque, discúlpenme y perdónenme, mis hermanos, pero se han dado tantas faltas morales de todas las índoles dentro del cuerpo de Cristo, que aún así Pablo en este entonces le señala a Timoteo y le dice, ojo, todo este tema relacional en el marco del respeto tiene que ir con un fundamento que se llama pureza. Cuando a la pureza se le falta el respeto dentro de la iglesia, cualquier cosa puede pasar y va a terminar muy mal. Sigue diciendo Pablo, honra a las viudas, que en verdad lo son,
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Todo esto tiene que ver con el trato en familia, ¿no? Y para terminar, porque ya se me está yendo el tiempo, voy a esto. Mas la que en verdad es viuda y que ha quedado sola y que espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones de día y de noche, pero la que se entrega a placeres viviendo está muerta. Escuche qué clase de lineamientos más fuertes, ¿no? Que cualquiera que escucha a Pablo. Miren, si Pablo estuviera en este momento vivo, vamos a hacernos esta noción. ¿Qué pasaría si en este momento el apóstol Pablo estuviera vivo y estaría dando un sermón que hable de esto? Señores, por favor, los pequeños me respetan a los grandes como si fueran papás. Me respetan a las señoras como si fueran mamás. A los más jóvenes como si fueran a los hermanos. Y a las señoritas me las tratan como si fueran sus propias hermanitas con toda pureza. No quiero aquí relajos. Y me hacen un favor. Las hermanas que son viudas, la gente que de verdad necesita a esa ayuda, y el que no necesita y tiene gente quien ayude, que la gente quien ayude les ayude entonces. ¿Me explico? Hemos tenido casos en la iglesia de personas que nos piden 1 y 2 y hasta 3 veces los recursos alimenticios que llegan al alfolí. Y todo iba bien cuando le decíamos que sí. La tercera vez que el hermano nos pidió los recursos alimenticios que hay en el alfolí, le dijimos no, a esa señora casi le da algo. Se fue a la iglesia, se fue enojadísima porque no le dimos más. Pero si no necesita más, con lo que tenía suficiente, porque hay gente que de verdad sí tiene necesidad y no le estamos atendiendo. Y usted dirá, pastor, pero qué cosa más rara, que todavía existe en la iglesia necesidad de ese tipo. Todavía la iglesia de hoy tiene que ver al 100% por viudas y por gente que de verdad lo necesita. La verdad es que sí, lo que pasa es que nosotros no somos una iglesia con el poder adquisitivo y el alcance económico para entonces nosotros hacernos cargo de todos los adultos mayores que de verdad necesitan. Pero en aquel entonces Pablo está dando un lineamiento. Aprende a administrar los recursos para beneficiar a los hermanos. Si usted tiene para beneficiar a alguien y este alguien ya ha recibido eso 1 y 2 y 3 y 4 y quiere seguirlo recibiendo, hay un momento en que hay que decirle, no hermano, ya no más. Hay gente aquí que se ha ido porque dice que nosotros no tenemos amor dentro de la iglesia. Y se lo estoy diciendo muy seriamente. Tenemos personas que ya no están con nosotros porque dicen, en esa iglesia no hay amor, porque yo necesité y no me dieron. Vea usted. Entonces, vea cómo el respeto dentro de la iglesia es tan sumamente importante. Cuando aprendemos a respetarnos, hermano, aprendemos a vivir mejor como iglesia. Cuando aprendemos a respetar nuestras diferencias, aprendemos a vivir mejor como iglesia. ¿Sabe qué decía Pablo también a los efesios? Aprendan a soportarse los unos a los otros en amor, porque nos falta muchísimo. Y termino diciendo esto, dentro del marco del respeto, el apóstol Juan en sus epístolas decía, ¿cómo vas a decirme que amas a Dios, que no lo ves, y no eres capaz de amar a tu hermano que sí lo ves? El gran mandamiento en la Biblia era, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero señala, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo me doy cuenta yo que estoy sembrando para cosechar? Cuando yo les brindo a mis hermanos en Cristo el respeto que ellos se merecen. Porque el respeto con el que yo trato a mis hermanos es el mismo respeto con el que mis hermanos me van a tratar a mí. Porque el lineamiento bíblico, que fue lo que enseñó Jesús, fue con la misma vara con que usted mide, con esa misma vara lo van a medir. Y cuidado que usted esté haciendo con los demás lo que usted no quiere que le hagan. Recordemos, dentro de la Biblia está la ley de la reciprocidad, que dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. ¿Quiere usted tener una relación sana con sus hermanos en Cristo? Respételos. Pero piensa diferente a mí, pero hace las cosas diferente a mí, pero no habla como yo, pero el hermano, respételo. Si hay que tratar algún asunto porque alguna falta de respeto se dio, porque en algún asunto no está en orden, porque hay alguna inconformidad, porque hay algún enojo, hay algo ahí que no está bien, se sentan los dos y los dos se conversan y los dos arreglan el asunto. Porque cuando el respeto se falta, porque esta es otra, es que, mire hermano, los lineamientos bíblicos son tan grandes
Y por dar o por creernos una iglesia tan llena del Espíritu Santo, tal vez sea ese el hecho, o tal vez en eso consista la tanta falta de movimiento del Espíritu Santo que tenemos en las iglesias. Porque hay gente que visita y dice, pero es que aquí no siento tanto la libertad del Espíritu Santo. Sí, pero es porque la gente no sabe tratarse entre ellos mismos. Y el Espíritu Santo no va a venir a llenar a la iglesia de poder, porque la gente no sabe qué hacer con lo poco que tiene. Ahora, si les da mucho, se van a volver locos. Acuérdense que la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aprenda a respetar a sus hermanos. Aprenda a tolerar a sus hermanos en Cristo. Aprenda que si su hermano piensa diferente a usted, no hay problema. No importa si él piensa que tiene que hacer esto o aquello o lo otro. Usted tranquilo, dígale, listo hermano, está bien, te bendigo en el nombre de Jesús, vamos para adelante. Esto es nada más una pequeña diferencia. No hagamos de diferencias guerras. No hagamos de cosas muy pequeñas guerras, porque ahí está Satanás trabajando. No se deje usar por el diablo simplemente porque un hermano no piensa igual que usted o ve las cosas diferentes a usted. O no se deje tratar por el diablo si sus pastores en todo caso necesitan tratar con usted para formarle. ¿De acuerdo? Yo creo que ya estamos sobre la hora. ¿Qué hora tenemos ahorita? 8:58. 8:58, tenemos 2 minutos para las 9 de la noche. Nuestro programa está llegando a su final. Despejamos la duda de Jorge. El otro lunes vamos nuevamente a aperturar este espacio para que ustedes también hagan sus preguntas, hagan sus comentarios, sus inquietudes, porque me parece también que es sumamente necesario. Que el Señor los bendiga, que estén teniendo una semana maravillosa. Estuvimos de feriado hoy, nuestros niños no fueron a la escuela, ya mañana todo se integra y todo comienza a volver a la normalidad. Qué curioso, durante todo este año han habido varios fines de semana largos que alargaron por causa del lunes feriado. Pastor dice, necesito si puede orar por un muchacho que está en el hospital, él se llama Manito Loría Zúñiga. Ok, vamos a orar entonces por Manito, vamos a tenerlo ahí presente. Dios sabe entonces qué es el asunto, ¿no? Dios sabrá qué estará pasando ahí. Vamos a orar para que se cumpla lo que Dios quiera en su soberanía. No generamos falsa expectativa, pero creemos en los milagros, ¿de acuerdo? Y más que creer en los milagros, también creemos en que Dios es soberano y que todo Dios lo usa a favor de aquellos a quien Él quiere mostrar su salvación. Entonces vamos a tener presente mucho a Manito para orar por él. Lléveselo también ustedes en su corazón. Ya escucharon Manito Loría y vamos a orar entonces por él para que el Señor haga lo que necesite hacer. Y claro que sí, estimado, lo vamos a tener en nuestras oraciones entonces. Por lo pronto, darle las gracias por estar en este tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos creciendo, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Siga adelante. Mañana martes a las 7 de la noche acá en el templo tenemos escuela ministerial. Continuamos viendo hermenéutica. Ya vamos a entrar al primer tipo de sermones, como lo son los sermones textuales y sus diferentes tipos. Así que vamos bien, vamos creciendo en gracia, tal cual crecía Jesús. Crecía, dice la Biblia, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Buenas noches y que la paz del Señor esté con ustedes. Paz.